Amigos, continuamos con el día y ahora en nuestro espacio estelar tenemos el placer y el privilegio de recibir a la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito. Bienvenida al día y muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Vamos a ver, ustedes parece que tienen mucho trabajo y uno se pregunta si tendrán personal suficiente, porque va el caso Pulpo, el caso Coral, el caso Caracol. No sé si ustedes van a seguir, ¿cómo se llama? Allanando el fondo de los mares, pero con 3 casos importantes abiertos. ¿Tienen ustedes personal suficiente y para abordar otras cosas también? El personal no es el que uno desearía, pero ese es el que tenemos. Y esa gente tanto del PETCA como de persecución trabaja sin límites. A veces están hasta los sábados allá. Y en estos días van a tener más actividad. Se tienen actividades a diario. Y en cuanto a los nombres, si se acaban los animales marinos, yo bromeo con que debiera haber después una operación tilapia. Ajá. Bueno. Vamos a ver, acaba de suceder algo que poca gente estaba acostumbrada a ver, y es que el Ministerio Público le haga un allanamiento a un mayor general activo y además se lo lleve preso y esposado. ¿Han recibido ustedes alguna presión u observación por eso o alguna muestra de inconformidad? Realmente no. Si hay inconformidad, no nos ha sido expresada a nosotros. Y es natural, tiene que haber inconformidad en algún sector. El sector militar tradicionalmente nunca ha sido tocado en República Dominicana, o casi nunca, este tipo de actos. Muchos militares podrían estar sorprendidos porque están hablando de un mayor general que de repente le cuestionan algo como todos los bienes que tiene. En ese sentido, ¿qué puede decirnos el Ministerio Público? Al parecer esta ya no será una frontera. No quiero que esa sea una frontera, porque, y no estoy hablando con una presunción de culpa sobre él, porque yo tengo la obligación legal de presumir inocente a todo el que es objeto de un proceso. Pero no debe haber fronteras por la posición de la persona involucrada. Hay quienes han dicho que qué barbaridad, que a un general debiera llevarlo al Ministerio de Defensa y no a un tribunal. ¿Qué le parece? Eso será en el código del que dice eso, pero en el de nosotros, el que nos rige, no hace ese tipo de especificación. Hay establecimientos penitenciarios que están para eso, ¿verdad? Que están para eso. Se han publicado versiones de que tal y cual exministro va a ser arrestado. Sobre todo se habla de gente que han sido interrogado varias veces en los últimos tiempos. ¿Habrá nuevos arrestos? Esta mañana yo vi en las redes que anunciaba un señor como un hecho cierto el apresamiento de Sutano y Mengano, pero esa no es una información que él haya contrastado con nada. Esa persona supuso eso y lo soldó en las redes.
Pero eso de apresamientos y demás es según vengan los casos, cuando se vean. Alguna gente se ha quejado de lentitud y no es necesariamente lentitud, es cuidado para instrumentar una acusación que resista el cuestionamiento de la defensa y que lleve a la convicción del juez sobre la responsabilidad del juzgado. La operación Caracol dice en la misma acusación que es apenas un tentáculo más. Pareciera Sí. que estamos girando en torno a un mismo pulpo, ¿podría ser? Es posible, porque hay operaciones que por su dimensión no es cosa de 2 ni de 3 personas. Implica un acuerdo entre un grupo considerable. Claro está que todo debe ser pasado por el tamiz de lo que se puede probar. Magistrada, ¿por qué nombres marinos? ¿Por qué pulpo? ¿Por qué coral? ¿Por qué caracol? Se sabe que, bueno, el pulpo, los tentáculos, el coral donde vive el pulpo. Nombre marino no tiene ninguna razón específica, sino que se le buscó el nombre de un lugar donde haya muchas especies diferentes, como el mar. Podría habérsele puesto la selva, pero se le puso un nombre, se le pusieron nombres marinos. Magistrada, el caso Odebrecht, hemos visto que se han rechazado muchísimas pruebas, algunas tan fundamentales como son las confesiones de los que pagaron los sobornos, de las delaciones premiadas de Odebrecht. Eso es difícil de entender para el que no es abogado, como nosotros, por ejemplo. ¿Cómo la justicia puede dejar fuera la confesión del que pagó los sobornos? No hay una manera de solventar eso, de resolverlo. En su momento, quienes llevaban el expediente debieron tener una conversación desde la Procuraduría, por ejemplo, con las autoridades brasileñas. Claro que yo supongo que esas autoridades no le iban a decir nada más lo que querían oír. A eso atribuye que no hayan pedido esas informaciones. Yo no sé si eso fue calculado o fue simplemente descuido. Me inclino más por la primera versión. Y ya no hay tiempo de hacerlo. ¿Ustedes no piensan darse una vueltecita por Brasil? Yo estoy inhibida de ese proceso. Ah, claro, sí. Pero el Sí. Ministerio Público, en sentido general, digamos, tomando en cuenta este momento, ¿todavía habría ocasión para eso? Dejemos eso del Ministerio Público y de Odebrecht, porque lo que yo creía sobre ese asunto lo dije en mi disensión. Después, para evitar suposiciones, me inhibí del proceso, pero en esa misma disensión yo lo instaba al procurador a que corrigiese las falencias. No sé si lo hizo. ¿No hay evidencia de que República Dominicana, cuando ustedes llegan al Ministerio Público, no encuentran evidencias de que República Dominicana hiciese por lo menos el intento de acceder a informaciones internacionales con respecto al caso de Odebrecht? Yo no he vuelto a ponerle la mano, no he vuelto a tocar nada relacionado con eso. Me entero del curso del proceso por lo que leo en los periódicos.
La semana pasada se hizo un compromiso entre las autoridades de los Estados Unidos y el gobierno dominicano. Estados Unidos se comprometió a colaborar para perseguir a los funcionarios corruptos. Lo dijeron con esas palabras. Sí. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue el que dio a conocer el caso de Odebrecht. Hay que mencionarlo necesariamente. Sí. El caso de Odebrecht, así como lo había hecho con el de Embraer y los aviones Tucano. ¿Hay algún acercamiento entre la Procuraduría y esas autoridades de los Estados Unidos para estos casos? Se pretende que nos ayuden con las cuestiones de las auditorías forenses. Y en el Palacio hubo una actividad donde se trataron diferentes temas y había varias personas de la Embajada norteamericana y del Departamento de Estado. Y no es que uno vaya a hacer lo que ellos dicen, sino dentro de lo que podemos aceptar. Se agradece la cooperación, pero no una cooperación que implique la conducción de un proceso por parte de autoridades ajenas a nuestro sistema. Bueno, colaboración a colaboración. Sí. No es tomar la batuta, ¿no? Sí, pero a veces hay gente que cree en otra cosa. No digo que este sea el caso. Para usted, valorando ahora en su rol de Procuradora General de la República, el tema de la corrupción, digamos, a nivel global, que parece que ocupa bastante del peso de las investigaciones, al menos más notables del Ministerio Público, ¿cuáles son los escollos que usted considera todavía persisten en República Dominicana para combatir adecuadamente la corrupción, para que no prevalezca la impunidad, para que hayan investigaciones que tengan éxito? Se necesita la colaboración de la Cámara de Cuentas, que esperamos que esta sea diferente a la anterior, porque la persona que presidía la anterior, hija de un amigo que yo quiero y respeto mucho, nos mintió muchísimas veces a nosotros. ¿Les mintió? Sí. Hizo que no hay problema, mañana eso está aquí. Y pasaban una semana, 2 y 3 y no mandaba nada. Es decir, ustedes les requerían documentos, auditorías, etcétera, y decía que sí, pero no las mandaba. No la mandaba, o si la mandaba, eran cuestiones incompletas. Por ejemplo, hay varias incompletas. ¿De qué caso? Por ejemplo, pretendemos que se audite la construcción de la cárcel de Las Parras. De Las Parras. Sí. ¿Y no enviaron nada sobre eso? No, sobre eso no enviaron nada. Pero lo habían auditado y no la mandaron, o no lo han auditado. Esa es una cuestión a determinar. Porque cuando se decidió allanar la cámara, el local de ellos, es porque se tuvo la información de que se estaban extrayendo asuntos. Y el problema no era con la Cámara de Cuentas como institución. Ese fue un argumento que ellos utilizaron para agenciarse el pago de su defensa.
Este asunto era contra 3 personas. ¿Contra 3 o contra la investigación es a todos o solo hay 3 involucrados hasta ahora? Hasta ahora solo 3. ¿Solo 3? Sí. ¿Quedarían 2 miembros de la Cámara de Cuentas anterior, quedarían exonerados o al menos no estarían como parte? Hasta ahora exonerados. Después, si se encuentra motivo. Esos 3 incluyen al que era presidente de la Cámara. Sí, esa es la persona que yo le digo que es hijo de un señor que fue juez de la Suprema, que es un individuo honorable. El magistrado Álvarez Valencia. Sí, Hugo Álvarez Valencia. Y es una persona que goza de mi afecto y de mi respeto. Yeah. Sin embargo, al parecer, según lo que usted nos está diciendo, les prometió una documentación que no le entregó, pero me gustaría saber, la Cámara de Cuentas tiene un papel fundamental y fue por esa pregunta que usted entró ahí, en la lucha contra la corrupción. ¿Hasta qué punto la Cámara de Cuentas, que acaba de finalizar en República Dominicana, constituyó y constituyó y fue un verdadero atrabanco en la lucha contra la corrupción en este país? ¿Cuáles son los obstáculos más notables que usted siente que puso? La falta de información confiable y además hacer lo que corrientemente llegó a llamarse maquillar una auditoría, que era acomodarla para dejar fuera de proceso al auditado. Hay casos de auditorías, como por ejemplo la de la Odebrecht, que originalmente tenía, si mal no recuerdo los números, 292 páginas, y la dejaron en 60. Es decir, le quitaron más de las 2/3 partes. ¿Eso es así? Yo no le he vuelto a poner la mano a ese expediente ¿verdad? después de la medida, después de la medida de coerción. De todas maneras, ya que estamos con la Cámara de Cuentas, ustedes recibieron a los nuevos titulares de Sí. la Cámara de Cuentas. ¿Cuál fue la actitud? ¿Se han dado pasos específicos ya de cooperación? ¿Se tiene en la mira hacer ciertas auditorías? ¿Cómo usted ve? Esta Cámara de Cuentas tiene la ventaja que no está compuesta solo por abogados, sino que hay técnicos en otras áreas. Y tuvimos un encuentro con ellos donde mostraron la voluntad de cooperación y el propósito de no prestarse a manejos. El propósito de no prestarse a manejos. Sí. Es decir, que la anterior sí se prestó a manejos. Aunque yo soy insolvente, no quiero que me demanden por difamación. Pero usted ha dicho que se maquillaba, o sea, el término maquillar. Se arreglaban. Se maquillaban. Sí. ¿Y qué tanto maquillaje? Porque se puede poner un poquito de maquillaje, mucho maquillaje, maquillar a mucha gente en muchos casos. ¿Era una práctica frecuente? Dependiendo de la magnitud del caso. Hay maquillajes que fueron como los que usan la drag queen y hay otros que eran ligeros. ¿Como lo que usaba quién? La drag queen. Esos son los transvestis. Ah. Maquillajes excesivos. Excesivos, sí. Maquillajes excesivos. Ya. Esos informes de auditoría, hay muchas auditorías que tuvieron informes o votos disidentes. Sí. Muchos. ¿Qué tan útiles pueden ser esos votos disidentes para aclarar lo que se hizo ahí? Pueden ser muy útiles, pero pasa que hay votos disidentes que no se hicieron consignar en el acta. Bueno, el mismo presidente de la Cámara hizo un voto disidente al final. ¿No lo hizo consignar antes? Antes yo no vi disidencias de él,
pero no te lo puedo decir con certeza porque no lo he visto a fondo, página por página. Pero hubo otras personas que tuvieron disidencias, como la señora Melenciano y otro miembro de la Cámara de Cuentas. ¿Y esos son los dos que están excluidos? Sí, hasta ahora. ¿Y esos votos disidentes en algunos casos no estaban consignados? Así es. ¿Pero fueron recuperados? No. De alguna manera se logró establecer las disidencias, y algunas veces los que dirigían tenían la teoría de que no podemos dar una impresión de desacuerdo. Wow. Es decir, lo bonito que estén de acuerdo en todo. Sí. Tenemos que hablar de otras cosas y tenemos más preguntas, pero nos están solicitando una pausa brevísima. Le vamos a pedir a la gente que siga en sintonía a esta hora de la mañana y regresamos en esta conversación con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.